Excelente. Y bueno, esta sesión se va igual a compartir, se va a transmitir en unos momentos también por YouTube. Ahí estará también disponible en el canal de YouTube de la compañía. No olviden que toda nuestra fuerza de ventas está a sus órdenes para tener acceso a todos los recursos de la compañía, la plataforma, la aplicación móvil y el algoritmo de inteligencia artificial que ya está disponible para que todos lo puedan usar. ¿Ok? Entonces, adelante, doctor. Mucho éxito y cualquier cosa, pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias a todos, maestros, y que lo disfruten. Un abrazo. Gracias, Beto. Pues nada, buenas noches a todas y a todos. Qué gusto estar con ustedes en estas sesiones sobre, pues, un elemento fundamental de la nueva escuela mexicana, aunque ya es un concepto antiguo, el tema de la evaluación formativa, que vamos a desarrollar a lo largo de 4 sesiones. Quiero dar las gracias a Didacteca, a Beto, a Josué, a Rafael Vasconcelos por la confianza de invitarme a estar con ustedes en estas sesiones. Vamos a ir de lo teórico a lo práctico. Ténganme paciencia, yo sé que ustedes quieren a veces soluciones rápidas, pero llegaremos a ello, no se preocupen, en las próximas sesiones. Lo que hoy quiero compartir con ustedes o reflexionar es de dónde venimos y a dónde vamos. Es decir, hay un historiador inglés, Hobsbawm, que dice que si no conocemos el pasado, podemos pensar en el presente que estamos inventando la rueda y la rueda resulta que ya está inventada. Entonces, debemos hacer algunas reflexiones sobre el origen de la evaluación, cuál ha sido la función de la evaluación y cuál es la demanda que nos solicitan ahora en la nueva escuela mexicana, en este caso en educación media superior, en el nuevo Sistema Nacional de Bachillerato 2025. También se insiste nuevamente en el tema de la evaluación formativa, evaluación formativa. Probablemente muchos de ustedes lo hagan ya y evidentemente a lo mejor no saben qué es evaluación formativa o si lo saben. Me van a permitir, por tanto, que en el día de hoy haga algunas reflexiones teóricas sobre el origen de la evaluación, cuál ha sido la función de la evaluación y qué es lo que nos piden. Y ya les digo que en próximas sesiones no se preocupen, que veremos cómo bajar al piso la evaluación formativa que nos solicitan. Evidentemente son muchas cuestiones y muy poco tiempo. Y les voy a pedir ya disculpas por adelantado, probablemente por una cierta prisa a la hora de exponer pues algunos conceptos. Eh, no es mi intención marearles con muchas cuestiones teóricas, pero sí con algunas. Vamos a ver muy rápidamente, no de una manera pues exhaustiva. Esto lo hacemos en módulos de doctorado o de maestría, el conductismo como creador de la evaluación cuantitativa, el constructivismo como creador de la evaluación cualitativa. Vamos a ver también lo que es la transición de la evaluación del aprendizaje a la evaluación para el aprendizaje. Parece un juego de palabras, pero como vamos a ver, pues no lo es. Vamos a ver los principios de la evaluación formativa, la retroalimentación, el seguimiento, la mejora y las diferencias entre evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Y me van a permitir que empiece con un texto que a mí me gusta mucho. Es de un libro de Ken Robinson y Lou Arónica, se lo recomiendo. Se llama Escuelas Creativas, la revolución que está transformando la educación. Ya tiene pues unos años, pero sigue siendo de rabiosa actualidad. Ken Robinson falleció hace 3, 4 años. Era un maestro normal de una escuela pública del centro de Inglaterra, que era una escuela pues llena de inmigrantes, una escuela con código de barras de fracaso escolar seguro y la convirtió en la mejor escuela de Inglaterra y posteriormente eso le llevó a que fuera asesor del gobierno finlandés, del gobierno británico, del gobierno canadiense. Esta frase me gusta mucho y me van a permitir que se la comparta. Dice, ya he mencionado, dice Ken Robinson, que la educación es un proceso biológico equiparable a la agricultura. Los jardineros saben que no son ellos los que hacen crecer las plantas,
ni montan las raíces, ni pegan las hojas, ni tampoco pintan los pétalos. Las plantas crecen solas. La labor del jardinero consiste en crear las condiciones óptimas para que eso suceda. Los que son buenos profesionales lo consiguen. Aquellos que carecen de las competencias necesarias no. Con la enseñanza ocurre lo mismo. Pero los buenos profesores saben que no siempre controlan estas condiciones. ¿Qué nos viene a decir Sinken Robinson y Lou Arónica? Pues miren, algo que uno está a veces cansado de oír en las instituciones educativas y sobre todo en los perfiles de egreso y sobre todo en las misiones, en las visiones y en los valores. Mira, muchachos, si vienes aquí te vamos a dar habilidades. Las habilidades las traen los alumnos. La habilidad es una actitud natural que tiene una persona para hacer algo. E incluso no es necesario que vaya a la escuela. Mi mamá, siempre lo cuento con gusto, tiene 94 años y es analfabeta y cocina muy rico. Bueno, es hábil en la cocina, nunca fue a la escuela. La habilidad la trae. Ahora está de moda el concepto de capacidad. Es otro concepto que se ha puesto de moda, que la escuela dé capacidades. La escuela no da capacidades. Desde Aristóteles, y les invito a que lean La política, las capacidades o la teoría de la materia y la forma, la teoría ilemórfica de Aristóteles, dice que todos llevamos dentro materia y que hay una cosa que se llama educación que le da forma y esa materia son las capacidades. Por tanto, las capacidades son del sujeto. Lo que puede hacer la escuela, la institución educativa, es hacerlas visibles. Otro concepto, el concepto de destreza. Nosotros no damos destrezas. Una persona que es hábil puede darse cuenta, puede ser en la escuela o fuera de la escuela, que puede mejorar lo que hace en menos tiempo, de manera más perfecta, y convierte una habilidad en una destreza. Bueno, está bien. ¿Eh? Bueno, algo más complejo sería una competencia. Evidentemente, aquí en México, en el bachillerato general, no es posible hablar de competencias, en el bachillerato tecnológico sí. Ahora estamos trabajando aquí con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como asesor de vicerrectoría, creando unos bachilleratos tecnológicos nuevos y evidentemente trabajan por competencias. Ustedes se lo han puesto más fácil, han pasado de las progresiones a los propósitos ahora. Y está bien, bueno, yo no tengo nada que decir, se puede trabajar desde un perfil de egreso por propósitos, por metas, por contenidos formativos, pero hay que alinear todo eso. Esas son piezas de un puzzle que evidentemente habrá que alinear. Pero un propósito, pues creo que es una rebaja con respecto a las progresiones, que está bien, porque evidentemente, si no fuera por instituciones como Didacteca y otras, la formación brilla por su ausencia y la idea que se tiene es que ellos cambian progresiones por propósitos y ustedes lo saben, cambian a competencias y ustedes información lo saben, cambian a objetivos y también lo saben. En educación parece que todo es lo mismo y en realidad pues los conceptos reflejan significados diferentes. Por tanto, una habilidad es una cosa, una destreza es una cosa, un objetivo es otra cosa, una competencia es otra cosa, etcétera, etcétera. Y un propósito es otra cosa. ¿Por qué digo que un propósito no es mucho o que han hecho una rebaja? Es mi opinión, ¿eh? Puede que no la compartan y lo admito perfectamente, pero les invito a que me digan cuántos propósitos hacen ustedes el día 31 de diciembre para el año nuevo. Todos hacemos propósitos. Voy a ir al gimnasio, a comer menos, voy a dejar de fumar, voy a dejar de... Sí. Y luego el día 7 de enero, pues estamos vueltos a lo mismo. Pero no quiero entrar en esta cuestión. Simplemente quiero insistir, como dicen Robinson y Arónica, que nuestra labor es crear las condiciones para que suceda algo en el ámbito de la escuela. Crear las condiciones, evidentemente, no es sencillo, requiere trabajo en equipo, requiere probablemente abandonar, como vamos a ver ahora, viejas prácticas que nos han enseñado que era en lo que consistía la educación y la enseñanza y que en el mundo actual, mm, la sociedad del conocimiento, la inteligencia artificial, probablemente ya no tengan cabida. Lo que yo pretendo en estas sesiones es que ustedes sepan lo que están haciendo
y luego puedan utilizar perfectamente la inteligencia artificial para hacerlo más fácil. Pero primero, eh, yo insisto en que frente a la inteligencia artificial, primero está la inteligencia natural, comprender qué proceso estamos llevando a cabo. Y eso es lo que pretendo en estos webinars sobre la evaluación formativa. Una primera aproximación al concepto de evaluación. Pues como la mayoría de las palabras proviene del latín, de un verbo, vale o vales valere. Significa tasar, dar valor a algo. Y bueno, evidentemente esa atribución de valor va a variar en función de si valoramos el objeto de aprendizaje, si valoramos los sujetos de aprendizaje, si valoramos el proceso de aprendizaje o si valoramos la institución educativa. Por tanto, es un verbo que implica dar valor a algo, tasar algo y evidentemente en el ámbito educativo hay diferentes variables y por tanto esa atribución de valor pues puede cambiar. Bien, cuando hablamos de evaluación, y les voy a dar una definición propia, el año pasado publicamos un libro que se llama precisamente La evaluación formativa en la editorial Patria. Creo que está agotado. Se publicó el año pasado, me comunicaron de la editorial que estaba con muy pocos ejemplares, está agotado. Y nosotros manejamos pues una definición de evaluación que les quiero compartir. Nosotros entendemos la evaluación como un juicio analítico, un proceso que se basa en criterios y evidencias para ver qué dominio de las competencias o de los aprendizajes tienen los estudiantes, viendo qué logros tienen y qué aspectos tienen que mejorar, e intentando generar en ellos un proceso de metacognición o de reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. Es una definición clásica ya, la mantenemos desde hace bastante tiempo. Yo en mi línea de investigación en la Universidad de Madrid trabajaba el tema de competencias, formación de docentes en competencias y gestión del currículum por competencias. De allí salieron pues algunas personas que ustedes conocen, a quienes dirigí la tesis, el doctor Sergio Tobón, Julio Pimienta, Laura Frade, estuve en su tribunal también de tesis doctoral aquí en la Multiversidad Edgar Morín, México, y otras personas. Y hicimos una revisión de secuencias de aprendizaje y llegamos a esta definición. Por tanto, eh, bueno, no sé si están viendo, creo que se cortó la presentación. Creo que no la están viendo, ¿verdad? No es culpa mía, ¿eh? De verdad, no es culpa mía. No puedo, no puedo compartir, se acaba de cortar la presentación, pero no sé a qué se debe. Desconozco. No se ve, efectivamente, lleva usted razón, no se ve. Voy a decirle a Beto Burgos que se ha cortado la presentación, pero ya les digo que no es una cuestión mía, ¿no? Sino eh, de la presentación. Pero si me permiten, voy a seguir hablando. Va a estar ahí y se lo puedo ir comentando. Creo que para que no perdamos pues mucho tiempo, ahora nos vamos a contactar. Les decía que esa definición que mantenemos desde hace tiempo es una definición pues, que retomaremos a lo largo de estas sesiones. La idea de proceso elimina como prioritario el producto. Sí es necesario un producto al final, pero nos interesa más el proceso. Criterios de evaluación claros y evidencias de aprendizaje también claras. Se trata de decirle al alumno qué dominio tiene de los propósitos o de las metas de aprendizaje, en este caso, de las competencias, en otros casos, decirle qué logros tiene, qué aspectos tiene que mejorar, ¿eh? E intentar generar en él, pues, un proceso de reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. Cuando evaluamos, recogemos información de nuestros estudiantes y recogemos información para tratarla y devolvérsela. Y evidentemente para eso tiene que haber
para que esa recogida de información sea exhaustiva, sea fiable, sea válida, tiene que haber criterios claros de evaluación. Volveremos sobre esto más adelante, qué es un criterio, qué es una evidencia, etcétera, etcétera. Bueno, toma sentido la evaluación cuando es útil y mejora el proceso educativo. Bueno, si lo único que le digo a un estudiante es 7, no mejora mucho su proceso educativo. Estaba viendo esta tarde un video de Robert Schwartz, profesor de la Universidad de Harvard y creador de toda una teoría que es el aprendizaje basado en el pensamiento, donde decía que cuando hacemos memorizar a los alumnos y les ponemos una calificación, lo único que estamos evaluando es el aprendizaje. No estamos evaluando para el aprendizaje, no estamos valorando sus habilidades cognitivas, no estamos valorando toda otra serie de cosas. Bueno, eh, es una tarea compleja, es una tarea necesaria, es nuestra labor como docentes y bueno, pues recoger información, un proceso continuo, un proceso que debe estar integrado dentro de toda la secuencia de aprendizaje. El conductismo, ahora veremos, nos enseñó que debía ir al final. Primero el perfil de egreso, luego los objetivos, luego la secuencia de aprendizaje, luego la planeación y ya finalmente llegaba la evaluación. No. Desde el principio, como veremos en próximas sesiones del webinar, tenemos que pensar en la evaluación desde el momento en que creamos la secuencia de aprendizaje. Lo mismo que condiciona las actividades que vamos a llevar a cabo, etcétera, etcétera. Hay una figura aquí que probablemente sea significativa de todo esto, donde dice que la evaluación es un proceso. Miren, aquí vamos a luchar entre proceso y producto. Si yo pongo que es un producto, estoy hablando de evaluación del aprendizaje, estoy hablando de evaluación cuantitativa, estoy hablando de la capacidad de memorización de un estudiante. Si yo hablo de evaluación para el aprendizaje, a lo que me estoy refiriendo es a un proceso y a lo que me estoy refiriendo es a una evaluación cualitativa, o si quieren ustedes, cual y cuantitativa. Primero el sujeto y luego le pongo la nota. Bien. Y es un proceso continuo, y es un proceso de perfeccionamiento. Y el propósito es recoger información para estimar resultados y para evaluar aspectos del proceso educativo. Y tiene que servir para tomar decisiones. Evidentemente, si mantengo lo mismo siempre, pues no tiene mucho sentido el tema de formación o el tema de formativa. ¿Eh? Por tanto, enseñanza y aprendizaje son dos caras de la misma moneda. El aprendizaje influye en la enseñanza y la enseñanza influye en el aprendizaje. Y a veces los entendemos como separados. Cuando veamos en próximas sesiones la planeación que les planteo de evaluación formativa, probablemente podamos entender esto. ¿De dónde venimos? Pues miren, esto a veces se obvia, pero es importante recordarlo. La primera o el primer libro sobre evaluación es un libro de finales del siglo XIX de un americano de Rice. Se señala como la primera investigación evaluativa en educación. Este señor lo que hizo es un análisis comparativo en varias escuelas americanas sobre el valor de la instrucción en el estudio de la ortografía. Comparó los resultados en ortografía en varias escuelas y la puntuación que obtenían los alumnos en los test. Bien. Un autor más conocido, a comienzos del siglo XX, Thorndike, es uno de los grandes conductistas en educación, da una definición ya de evaluación en un manual que tiene de evaluación y dice que todo lo que existe en cierta cantidad y conocerlo exhaustivamente implica conocer su cantidad en primer lugar y luego su calidad, es decir, cuánto. Primero el cuánto, cuántos conocimientos, cuánta capacidad de memorización y luego ya iremos a la calidad, pero en principio lo importante es el cuánto. Hay también un autor francés, bueno, belga, que trabajó en Francia con el Ministerio de Educación, Binet, el famoso test de Binet-Simon, que sirve para la detección de alumnos de altas capacidades. Se sigue utilizando, pues, readaptado, evidentemente,
al momento presente y el gobierno francés le pidió que desarrollara una medida válida, objetiva y práctica para identificar a aquellas personas que no aprendían, los que tenían capacidades mentales limitadas para seguir o para permitir el progreso normal del aprendizaje. Es una escala que, como digo, se sigue utilizando en el momento actual y, bueno, a través del cual se determina la edad mental de los sujetos. Eh, Dos autores que les cito aquí, Stuffelbrin y Skinfield, lo que dijeron es que en esta época, a lo largo del siglo XX, al menos en la primera mitad, lo que hubo es un abuso de las pruebas objetivas, de los test para medir el conocimiento, para los coeficientes intelectuales, etcétera, etcétera. Y precisamente hemos venido utilizando la taxonomía de Bloom, que fue el único que intentó poner un cierto orden en todo esto, en esta irresponsabilidad social, en este despilfarro de test, en una época de recesión además. Y Bloom todo el mundo lo ha utilizado para objetivos, incluso se ha utilizado para competencias, mal utilizado, incluso se va a utilizar para propósitos, mal utilizado, porque el señor lo que escribió en 1956 fue un libro en 2 volúmenes que se llamó Taxonomía por objetivos. Y él hablaba de que el ser humano tiene 3 partes y 3 partes que son pues no unidas sino separadas, la parte cognitiva, la parte afectiva, la parte psicomotora, con diferentes niveles en cada una de ellas, que van de menos a más. Por ejemplo, en la parte cognitiva, pues él dice que el conocimiento es lo mínimo y la evaluación es lo máximo. Y entre medias está la comprensión, el análisis, la síntesis, etcétera, etcétera. Y que el hábito era lo que había que utilizar para que el alumno poco a poco fuera pasando de un nivel a otro y no dejarle pasar además de un nivel a otro si no lo dominaba, siempre con el acompañamiento del profesor para que luego repitiera de manera mecánica lo que había aprendido en cada uno de esos niveles de dominio. Pero repito, está bien utilizar a Bloom para objetivos. Es el mejor del mundo. Fue el mejor del mundo. Nadie ha escrito nada mejor que él en el ámbito de los objetivos. Pero no dijo ni papa sobre competencias, propósitos, metas, etcétera, etcétera. Se lo dejo ahí como algo que podemos en algún momento, pues, debatir. Conclusión. ¿De dónde venimos? Pues nos está costando liberarnos de nuestra herencia, que es una herencia sobre todo de medir la cantidad. ¿Mm? Se hacen esfuerzos por cambiar este modelo histórico, pero falta mucho por hacer y la preocupación por los resultados sigue siendo aún pues una emergencia en la mayoría de las escuelas. Venimos del conductismo, evidentemente, no les voy a contar. El conductismo, estén tranquilos. La psicología conductual, ¿qué tiene? Como base el positivismo. Lo que dice es que lo único que le interesa a un psicólogo conductual es la conducta de una persona y la conducta visible. Ellos no niegan que en la mente de un sujeto sucedan cosas, pero se limitan a la parte de la conducta observable. Hay un pequeño diccionario del conductismo, estímulo, respuesta, premio, castigo, el estímulo condicional, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en esas cuestiones, pero a través del conductismo, lo que ha llegado hasta nosotros es la idea de que lo que un alumno me debe ofrecer, a mí como docente, como intérprete de la legislación educativa a través de un programa, lo que me debe ofrecer es su capacidad de retención y su capacidad de memoria. Y eso equivalía a una nota, una calificación de lo que esa persona sabía en un momento determinado en el tiempo, que era el día de la evaluación. Evidentemente es evaluación del aprendizaje. Evidentemente es evaluación de un producto, que es la memoria, sobre todo, y la capacidad de retención. Cuando lo cognitivo era lo fundamental, no había mayor problema. Ahora bien, cuando me dicen usted tiene que valorar no solamente el conocimiento, sino las habilidades, las actitudes y los valores, uf, ahí ya, Houston, tenemos un problema, como dijeron los astronautas, porque se nos da muy bien valorar el conocimiento, el tema de las habilidades y las actitudes
Bueno, puede que también lo hagamos, pero el tema de los valores, evidentemente ahí tenemos un problema y el conductismo también lo tenía y sabía que con esta propuesta la parte interior del sujeto mm, no iba a poder llevarla a cabo en base a pruebas objetivas, en base a exámenes tradicionales que estaban construidos para ver la capacidad de memoria de los sujetos. No sé si ya me han permitido, si ustedes seguro que quieren ver, parece que podría haber cambiado otro idioma actualmente tal, una transición de mejor calidad. Bueno, pues cancelar esto. No sé si puedo presentarles, vamos a ver. No, dice que el uso compartido no está activado. He enviado solicitud. Eh, Me van a disculpar, pero yo creo que a lo mejor incluso es mejor que escuchen, ¿eh? Y luego pues ya vemos a ver cómo manejamos esta parte, pero la parte de presentación no me lo permite, ¿eh? No me lo permite, le acabo de decir a Gualberto Burgos, a ver si me puede permitir llevar a cabo la presentación. Dale en compartir pantalla. Sí, pero sí, le estoy dando en compartir pantalla, pero no me lo permite. Vamos a ver. Compartir ahora sí. Ya lo van a volver a ver. Bueno, aquí está. Les decía, por tanto, que venimos del conductismo. Nos guste o no, el conductismo llevó a cabo pues una tarea importante en los momentos o en el momento en que se crean los sistemas educativos. Se trataba de meter a todo el mundo a partir de una determinada edad en la escuela y una vez que estaban dentro, pues aparece un problema. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a medir los conocimientos y evidentemente el conductismo mostró su eficacia en esa tarea. Pero ya en el siglo XXI, algo que se inició con Pavlov a finales del XIX, con Thorndike, con Watson, con Bandura, etcétera, etcétera, parece que no es lo más adecuado, máxime cuando en la sociedad del conocimiento, pues intentar medir la cantidad de conocimiento de un alumno es la milmillonésima parte del conocimiento que podría tener o que podría haber en cualquier, en lugares como Google o en otros lugares. Entonces, estoy midiendo una cantidad ínfima de conocimiento. Creo que ya no es la función fundamental de la evaluación ni de la escuela medir la cantidad del conocimiento. Bien, en el ámbito educativo, ¿qué repercusiones tiene? Bueno, se fundamenta en el condicionamiento clásico. Sobre todo me interesa la parte de que se basa en el hábito, la modificación de conducta. Se lleva a cabo en base a la repetición. El concepto de hábito es un concepto antiguo. John Locke, un filósofo inglés de finales del siglo XVII, comienzos del XVIII, en 1673, perdón, si mal no recuerdo, publica el ensayo sobre el entendimiento humano y publica también sus cartas sobre la educación. Y sus cartas sobre la educación lo que dice es que la educación es hábito, hábito, hábito. Es un libro escrito para los hijos de los industriales ingleses. Se estaba produciendo la revolución industrial y dicen que en las public schools, las escuelas privadas, lo que se debe hacer es que aprendan repitiendo determinadas conductas para que luego cuando sean adultos, de manera mecánica, repitan ese tipo de conductas. Muy interesante el creador del empirismo inglés, John Locke, pero el hábito es lo fundamental en el conductismo y sobre todo lo que desarrolla son alumnos receptores de información, memorización de contenidos. Fíjense que aunque no tenemos mucho tiempo, si me permiten, les voy a contar una anécdota mía personal. Yo eh, estudié en escuelas públicas, universidades públicas, fui docente de una universidad pública bueno, pues recuerdo que este modelo era el modelo imperante. A mí se me daba muy bien la memoria, la manejo bastante bien y resulta que, que tenía muy buenas calificaciones. Y yo oía a mis profesores decir cosas como las siguientes. Claro, era el modelo conductista que estaba muy limitado a la parte cognitiva, pero decían, este muchacho es buena persona. Yo decía, ¿cómo dicen o cómo hacen extensivo?
que me vaya bien en la memorización a que yo sea buena persona. No me conocen. Incluso iban más allá, decían, le va a ir bien en el futuro. Bueno, no me ha ido mal, pero entre medias, pues estoy hoy aquí con ustedes, pero fui panadero, zapatero, muchas cosas para pagarme mis estudios. Entonces, ojalá hubieran visto eso, a lo mejor me lo podía haber evitado, ¿no? Pero, pero ha habido un intento por extender lo cognitivo a la parte de las habilidades, aptitudes y a la parte valorativa por la falta de mecanismos para medirlo en base a la evaluación tradicional. La evaluación tradicional está construida para lo cognitivo, para un producto que debe entregar el alumno, llámese memoria o lo que ustedes quieran, y ponerle una calificación. Una calificación que es un número natural. Conductismo e investigación cuantitativa son lo mismo, y evaluación cuantitativa. A veces no se establece esa correlación, pero fruto del conductismo aparece esa idea de que todo es medible, todo es reducible a una cantidad y de ahí surge tanto la evaluación cuantitativa, un número, como la investigación cuantitativa. Aquí tienen probablemente pues, un resumen, por la falta de tiempo en torno al conductismo, donde se dice que la evaluación está enfocada en un producto. El estudiante es receptor de la información. El aprendizaje implica un cambio de conducta si es necesario. La información se deposita en el estudiante. El maestro es el centro del proceso. Magistrocentrismo es quien interpreta los lineamientos educativos y los traduce en un programa. Y la evaluación se enfoca en un producto. Bueno, cuantitativo tiene que ver con cantidad. Tiene que ver con la magnitud o la cantidad con la que aparecen los fenómenos sociales. Y en el ámbito de la investigación, recolectar datos para probar hipótesis. Bueno, ¿qué ventajas tiene lo cuantitativo? Bueno, pues es la manera más rápida que existe de comprobar la efectividad de cualquier proceso. Día 27, evaluación. Estas son las preguntas. Es un test de opción múltiple. Solamente una respuesta es la válida. Plantilla o programa a través del cual corrijo, usted tiene un 7. Ahí termina la evaluación cuantitativa. Si usted es cuantitativista, usted no puede dar más explicaciones que 7. Si usted ya empieza a dar explicaciones, deja usted de ser cuantitativista y pasaría probablemente a un modelo mixto, donde además del número da explicaciones y por tanto interviene la parte cualitativa. Bueno, en el ámbito de la investigación nos sirve para ver acciones de cambio de manera objetiva en un proceso, en una institución, etcétera, etcétera. Desventajas, ya lo hemos dicho. Conductas y actitudes no se pueden medir con evaluación cuantitativa, desde la óptica conductista. Esa extrapolación que hacían conmigo, perdonen el ejemplo y perdonen la personalización, es muy habitual y es normal. No nos han dado formación para medir a veces las habilidades y las actitudes y menos los valores. Menos los valores. Entonces, bueno, para la parte conductual, para la parte de actitudes, pues evidentemente es muy complicado. Eh, Cada sujeto es un mundo, las variables que se producen en cada sujeto pues son infinitas y evidentemente no se puede utilizar. No permite, por tanto, estudiar la experiencia subjetiva de los participantes en un programa concreto. Ahí tiene que intervenir la parte cualitativa. La parte cualitativa. Bien, ejemplos de evaluación cuantitativa. Es un examen tradicional o una prueba objetiva, ¿no? Para ver sus conocimientos sobre un área. Y en el ámbito de la investigación cuantitativa, por ejemplo, un estudio estadístico sobre diferentes formas de terapia en el tratamiento de la depresión. Y se hace un test para medir los niveles de esta enfermedad. Bien. Una comparación en un equipo de fútbol antes y después de someterse a un programa de entrenamiento experimental. Término de goles marcados, tiempo de posesión, sería investigación cuantitativa. ¿Bien? Muy conectada, totalmente conectada con la evaluación cuantitativa.
Por tanto, venimos del conductismo. ¿Y dónde estamos llegando? ¿O cuál es la transición de la evaluación del aprendizaje a la evaluación para el aprendizaje, que es la evaluación cualitativa? La evaluación cualitativa. Pues miren, eh, o debemos apoyarnos en dos cuestiones que ustedes seguramente han oído o conocen, que es el tema del aprendizaje significativo y el constructivismo. Justamente donde los conductistas decían, oye, en la cabeza del alumno pasan cosas, pero a mí no me interesan, a mí me interesa únicamente la conducta observable, el aprendizaje significativo de Ausubel y el constructivismo de la Santísima Trinidad, Piaget, Brunner y Vygotsky, precisamente dicen, a nosotros nos interesa eso, lo que pasa en la cabeza del alumno, ¿m? Porque eso es lo que va a determinar su conducta. Entonces queremos saber qué pasa en la cabeza del alumno y así podremos entender su conducta. Bueno, pues sobre el aprendizaje significativo y Ausubel, pues en mis tiempos había que leer. Sí o sí, el libro de Ausubel lo voy a resumir de la siguiente manera. ¿A qué llamamos aprendizaje significativo? Tiene tres características que a veces se olvidan. Primero, Ausubel dice que a lo largo de nuestra vida aprendemos cosas, muchas cosas, pero que unas las olvidamos y otras las guardamos en la memoria a largo plazo y las mantenemos. Y eso no es fruto del azar, sino que guardamos aquellas cosas, dice él, que tienen conexión con aprendizajes anteriores, donde vemos una continuidad, donde vemos un enlace entre el aprendizaje anterior y el posterior. Y además necesitamos que el alumno participe en la construcción de ese aprendizaje. Por tanto, memoria a largo plazo, aprendizajes conectados con aprendizajes anteriores y además participación del alumno en la construcción de una parte del mismo. Incluso va más allá. Dice que tendemos a guardar aquellas cosas que están relacionadas con nuestra supervivencia, con aquello que nos interesa, y tendemos a olvidar aquello que no le vemos utilidad, que lo vemos desconectado de aprendizajes anteriores. Quiero hacer aquí un inciso, si me permiten. Eh, Hay gente que le da vergüenza decir que es conductista. A mí no me parece que sea vergonzoso, si se hace bien. Es como el tema de la lección magistral. He oído muy pocas lecciones magistrales buenas. Hay que prepararla. Tiene un orden. A veces llamamos lección magistral a una mera perorata, sin sentido. Cuando está ordenada, es buenísima. La evaluación cuantitativa es muy buena si se hace bien y para determinadas cosas, no para todo. No es incompatible con la evaluación cualitativa. No es incompatible el conductismo con el constructivismo. El conductismo nos deja la idea de la importancia de la conducta, la importancia de la memorización, pero eso no es todo en la vida. Los seres humanos tenemos más cosas y sobre todo entender cómo aprendemos. Esto es lo importante del aprendizaje significativo, esto va a ser lo importante del constructivismo. Hay mucha gente que dice que es constructivista, pero cuando uno observa, y yo todas las semanas tengo algún proceso de capacitación en algún nivel, en alguna escuela, y cuando menos aquí en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como asesor del vicerrector en temas de educación, me dedico a la capacitación en media superior, en la educación media superior, pues hay maestros que dicen, no, yo soy constructivista, doctor. Digo que bueno, pues está bien. Cuando ves la planeación, verdaderamente dices, ni constructivista, ni conductista, ni nada. Esto es un desastre. El perfil de egreso es una cosa, la secuencia de aprendizaje no sabe uno de dónde sale, las actividades de planeación no tienen nada que ver con la secuencia, la evaluación es algo distinto a lo que se aprendió en clase. No, mira, para mí la educación es orden y sentido común. Y evidentemente debemos ir, y lo veremos luego después, de lo más grande, el perfil de egreso, a lo más pequeño, si quieren ustedes, que es el microcurrículum, lo que cada docente hace en su clase, en su materia, para entre todos cubrir el perfil de egreso. Por tanto, orden y sentido común. El aprendizaje significativo de Ausubel es la base del constructivismo, del cual solo les digo tres cosas. Piaget,
Eh, todo proceso de aprendizaje, todo proceso implica asimilación y acomodación. Cuando aprendo algo nuevo, tengo que ver dónde lo coloco en mi cabeza. Y cuando lo coloco bien, lo que adquiero es una metodología para aprender. Bueno, Jerome Brunner, el aprendizaje debe ser por escalamiento o andamiaje, de menos a más. Lo anterior es la base de lo posterior y así vamos construyendo el edificio. ¿No? Bueno, y en tercer lugar, pues de Vygotsky decir solamente, se podrían decir millones de cosas, esto es un comercial, les pido disculpas. Bueno, decir algo como que el concepto de aprender a aprender, que ahora se maneja tanto, pues ya lo había inventado Vygotsky en 1946 en uno de sus libros, La educación como puente de la cultura. Él dice que la educación es un proceso que va de la heteronomía a la autonomía, de depender del maestro a independizarme del maestro. Si quieren ustedes, el concepto freudiano de matar al padre. Llega un momento en que nos independizamos del maestro y podemos producir aprendizaje autónomo, cuando con lo que él me dio soy capaz de buscar, investigar, conectar y, por tanto, lograr conexiones que van más allá de lo que él me pide. Por tanto, el aprendizaje autónomo no es obedecer al maestro, es eh, a veces durante la pandemia, sobre todo, todo el mundo hacía aula invertida y aprendizaje autónomo. Decían algunos, no, mis alumnos hacen aprendizaje autónomo, me entregan todo lo que les pido. Eso no es aprendizaje autónomo, eso es obediencia. Aprendizaje autónomo es que usted les pide esto y el muchacho es capaz de encontrar más y usted lo valora. Ya lo veremos en la rúbrica que utilizamos para la evaluación formativa, cómo valoramos el aprendizaje autónomo. Por tanto, del aprendizaje significativo y del constructivismo nos vamos a quedar con esto. Eh, y no voy a insistir mucho más en esta cuestión, si ustedes me permiten, porque sí quiero decir que para ser constructivista hay que presentar la secuencia de aprendizaje ordenada. El alumno no puede perder tiempo en intentar entender la desconexión de los aprendizajes, sino que tiene que ser una secuencia muy trabajada por parte del maestro. Bueno, hay que partir de los esquemas propios del estudiante. Evidentemente, eso es evaluación diagnóstica. Hay que saber cómo viene. ¿M? Pero de eso hablaremos después. Hay que dar cierta información al estudiante para provocar que él construya una parte de ese conocimiento. Tienen que ser temas útiles. ¿M? Y hay que, evidentemente, crear un ambiente en el aula, pues donde de manera coloquial, organizada, se puedan plantear cuál es la finalidad que pretendemos con la secuencia. Y tiene que haber una participación activa por parte del alumno. Aquí les quiero dejar tranquilos porque el propio Vygotsky dice que si usted ha hecho todo lo posible para que el alumno participe y no quiere participar, que se quede tranquilo, que usted ya tiene la conciencia tranquila, no debe usted hacer nada más una vez que utilizó todos los medios para su participación. Las ventajas: produce una retención más duradera de la información, la adquisición de nuevos conocimientos a través del aprendizaje autónomo, ¿eh? La conexión de informaciones, ¿eh? Y además es un tema personal, ¿eh? Ya que la significación del aprendizaje depende de los recursos cognitivos del estudiante. Bueno, no voy a insistir, si me permiten, más en esto, porque si no, no vamos a llegar a donde quiero llegar con ustedes. Y precisamente quiero llegar aquí. ¿Eh? Eh, Ángel Pérez Gómez, catedrático de la Universidad de Málaga, fue profesor mío en la Universidad de Madrid, y junto con José Jiménez Sacristán, pues son dos de los representantes de la pedagogía crítica, en este caso en España y probablemente pues también en Argentina, en otros lugares. Dicen que la evaluación educativa a lo que hace referencia es a cualquier proceso por medio del cual vamos a valorar alguna o varias características de un alumno, de un grupo de estudiantes, un ambiente educativo, los objetos educativos, los materiales, los profesores, reciben la atención del que evalúa.
¿eh? Por tanto, hablan, por tanto, de toda una serie de variables que se encuentran dentro de la institución educativa. A veces nos hemos acomodado a valorar únicamente el contenido o memorización, pero hay muchas más cosas. Si evaluamos el aprendizaje o el proceso de enseñanza-aprendizaje, para ser más exactos, evaluar es establecer estándares de comparación. Por un lado, recogemos información del estudiante y lo que hacemos es comparar esa información que hemos obtenido del estudiante con criterios de evaluación que hemos establecido, de acuerdo con la edad, de acuerdo con el nivel, de acuerdo con el curso. Un criterio es una pauta de evaluación que establece el docente y para comprobar sería el qué quiero evaluar. Y donde lo voy a evaluar es en una evidencia de aprendizaje que me entrega el alumno. Voy a ver si lo que le dije que le iba a evaluar me lo encuentro en la evidencia de aprendizaje. Por tanto, tengo que ver si el qué está en el dónde. Por tanto, es establecer estándares de comparación. Evaluar es ordenar también. ¿No? No es un hecho puntual, sino que son una serie de procesos secuenciados que se condicionan mutuamente. La educación a veces la vemos desde nuestra asignatura en plan micro, pero es un macro sistema, donde lo mío depende de lo anterior y además va a condicionar lo posterior, y a veces únicamente las gafas que utilizamos son las de nuestra materia. Evaluar es emitir un juicio de valor. Y tiene un carácter integral y explicativo la evaluación. Es necesario valorar, y el humanismo mexicano, pues ahora que está de moda, insiste en ese carácter de integralidad. El concepto de educación integral es un concepto antiguo. Hay un autor inglés, Spencer, que en el siglo XIX tiene un libro que se llama La educación integral y habla que se trata de evaluar lo físico, lo moral y lo intelectual. Bueno, pues evidentemente ese carácter integral, ese carácter de conexión entre esas tres facetas en las que insiste también mucho la nueva escuela mexicana en el ámbito de la educación media superior, es lo que tenemos que evaluar. Bueno, no quiero cansarles con esto. Me quedo con esta frase de Tembrick, es uno de los grandes popes en el ámbito de la evaluación, que dice que evaluar es obtener información y usarla para formar juicios que se utilizarán en la toma de decisiones. Por tanto, una información a través de la cual elaborada vamos a tener que tomar determinadas decisiones. Y tiene que servir para mejorar el proceso. No puede ser únicamente una fotografía en un momento determinado en el tiempo. Esa fotografía me tiene que dar pie para mejorar aquello que tenemos. No se trata de castigar, se trata de ofrecer una fotografía de cómo inician, cómo evolucionan y qué han conseguido como consecuencia del proceso y de las herramientas empleadas para su adquisición. Estaba leyendo esta tarde a una autora, César Bona, preparando este webinar, y dice que a veces no aprendemos del fracaso. El concepto de éxito sigue estando bastante interiorizado en nosotros y que a veces el fracaso pues, es un elemento importante si del fracaso logramos analizar y ver. eh, es muy antiguo el concepto. John Dewey, el gran pedagogo norteamericano, en su libro Experiencia y Educación ya insistía en esta cuestión. Es decir, la idea de el error como un elemento de aprendizaje. Hay varias universidades americanas, Pepperdine y alguna otra, que han introducido este año precisamente el concepto de error en sus planes de estudio. La idea de aprender del error, ver cómo los alumnos son capaces de analizar un error, cómo son capaces de utilizar herramientas para resolverlo, con la mediación, con la guía, evidentemente, del profesor, y cómo eso les puede ayudar para insertarse en el mundo real. Porque no olvidemos que lo que hacemos aquí dentro de la escuela tiene que servirle al alumno para el mundo real. A veces la escuela es una burbuja, la institución educativa es una burbuja donde pasan cosas artificiales que no suceden mucho en el mundo real. Me van a permitir que les ponga un ejemplo, que no sea una afirmación gratuita.
¿Qué se valora ahora mismo en el mundo real? Pues miren, más que las competencias cognitivas, lo que se valoran son las competencias genéricas. No voy a entrar en el tema de competencias duras o blandas, habilidades duras o blandas, soft skill o hard skill, que es un dilema en el que me estoy volviendo loco, porque a veces llaman habilidades duras a las cognitivas, habilidades blandas a las que verdaderamente demanda el mundo real. ¿Qué pide el mundo real ahora mismo? Oiga, mándeme usted un tipo que tenga un buen expediente, está bien, pero si lo tiene medio, también me sirve. Lo que quiero es alguien que sepa resolver problemas, analizar y resolver problemas, que sepa Doctor, pensar críticamente, que sepa comunicarse efectivamente con otros, que sea resiliente ante el fracaso. Son competencias genéricas que no son de ninguna materia, pero a veces seguimos empeñados en dotar a los alumnos de competencias genéricas. Por tanto, creo que tenemos que cambiar. Me van a permitir algunas reflexiones finalmente sobre la retroalimentación. También preparando este webinar, una característica de la evaluación formativa es que la mediación, la guía del profesor, lo que hace es, junto con el alumno, ver aquellos lugares donde ha tenido Juan, ¿me dificultades y escuchas? sí, 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 Ah, sí. oye, bueno, ¿puedo hacer preguntas de lo que acabas de comentar? Pues preferiría que esperaras al final, si eres tan amable. Adelante. Ok, cuando termines, Tardo 5 minutos, 5 minutos excelente. para no alargar, para no alargar todo esto. Entonces, te agradezco la intervención. Decía que un elemento fundamental de la evaluación formativa, ya lo hemos dicho, es la retroalimentación. Es decir, no se trata solamente de calificar, sino de acompañar a lo largo del proceso al estudiante, ver aquellos lugares donde ha tenido dificultades y retroalimentar qué logros tiene, qué aspectos tiene que mejorar. Y les decía que preparando este webinar para ustedes, señalaba, estuve revisando, perdón, un libro de dos autoras argentinas, Capelletti y Janjikovic, que se llama La evaluación significativa, donde tienen un capítulo maravilloso sobre la retroalimentación. Empiezan diciendo que es un concepto de Bertalanffy. Bertalanffy es el creador de la teoría de sistemas y dicen que retroalimentar es algo que procede del campo de la ingeniería y que es aquella información que tiene algún impacto, que genera cambios en un sistema. Evidentemente, cuando retroalimentamos como consecuencia de una dificultad, de un obstáculo o de un error a un estudiante, eso, si lo hacemos bien, va a generar cambios en un sistema que es el proceso de aprendizaje del propio estudiante. Muy por encima, algunos elementos sobre o algunas cuestiones sobre la retroalimentación. Dicen estas autoras que es más productiva si se centra en la tarea, en cómo el alumno la resuelve y cómo autorregula su aprendizaje. Para que los estudiantes sean aprendices autónomos necesitan conocer sus formas de pensar. Es muy difícil retroalimentar a alguien si no le hago reflexionar de forma metacognitiva sobre por dónde empezó, cómo continuó, dónde se atoró y evidentemente no se conoce a sí mismo. Por tanto, abordar tareas donde el alumno se conozca a sí mismo forma parte de la retroalimentación. Tiene que ser relevante, eh, no puede ser únicamente está bien o está mal. Eso a veces creemos que es la retroalimentación y evidentemente eso incide a veces en la autoestima del estudiante. Ellas lo que proponen más bien es que sea un diálogo entre docente y alumno, para ver el recorrido, para ver los resultados, los desempeños hacia atrás y hacia adelante. Por tanto, es un proceso que a veces no es tan sencillo como lo resolvemos. Es decir, a veces decimos, he retroalimentado al alumno, oye, lo tienes mal, oye, lo tienes bien. Eso no es retroalimentación. Retroalimentación implica un proceso de autorreflexión, ayudarle al alumno a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, acompañarle y sobre todo la idea de diálogo. La retroalimentación no puede ser un regalo, dicen estas autoras, tiene que ser un diálogo.
¿eh? Un diálogo para y con el estudiante. Bien, te doy la palabra porque me quedan un par de cosas, pero para no dilatar más, la pregunta, adelante. Adelante, adelante. Bueno, ahí sí me escuchas. Sí, 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 con gusto. Bueno, lo que pasa es que hará como 10 minutos que hablabas de la importancia del error Sí, mm, como la fase sí. fundamental en este proceso de aprendizaje que yo lo interpreté pues incluso en las etapas o desde el punto de vista, la perspectiva constructivista. Y me viene Sí, mucho a la mente lo que dice Ana Ibáñez, esta psicóloga, que sí, que precisamente hay que retar a la mente como para generar la sí. neuroplasticidad y la Ujú, mejor forma de retarla es ujú, intentar el error. En pocas palabras, o sea, ujú, escribir con la derecha si eres zurdo, tratar de hacer cosas diferentes a lo que siempre ujú, haces, ujú, ujú. porque eso obliga a tu mente a salir de su zona de confort, cosa Totalmente. con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Pero mi duda es que si no hemos generado en las escuelas como un sentimiento contrario, a Sí, que le tengan miedo a fallar, sí, sí, porque venimos del conductismo, ya lo hemos dicho. ¿ok? Nos guste o no, nuestra herencia es conductista y recuerda el tema del premio y el castigo. Y el premio es un 10 y el premio es cuadro de honor. Y nos han enseñado toda la vida que evidentemente eso es lo importante. Y ahora mismo yo creo que tiene menos sentido en la medida en que, bueno, pues la inteligencia artificial, la sociedad del conocimiento, hace que lo que una persona sepa, evidentemente sea una mil millonésima parte de lo que puede saber, pero hasta que aparece el ordenador, el tipo que leía libros y citaba autores de memoria, pues era un tipo educado, era un tipo exitoso. Ahora mismo tú puedes citar a unos y yo podré citar a otros, porque aquí hay otra cuestión. Si todos leemos lo mismo, todos pensaremos lo mismo. Entonces, si leemos las mismas cosas, vamos a pensar las mismas cosas. Es una recomendación de un escritor japonés, Murakami, en uno de sus libros, donde dice que si usted lee las mismas cosas que los demás, pensará las mismas cosas que los demás. No será posible la innovación educativa, en este caso, ni que se le parezca, pero estoy de acuerdo contigo. Es muy difícil de la noche a la mañana empezar a poner a la gente delante de errores. Lo que sí tenemos que tener en cuenta con la retroalimentación es que se trata de analizar el error, se trata de ayudar a la persona a ver dónde está el error y evidentemente ver cómo lo podemos solucionar como docentes en compañía del alumno. No darle la solución, sino plantear a través del diálogo cuál sería la posible solución y acompañarle en ese proceso. Puede ser individual o puede ser grupal. A veces la idea que decimos, tenemos muchos alumnos, ¿cómo voy a retroalimentar a todos? Bueno, pues a veces hay que inventar cosas y en educación se pueden inventar y ya están inventadas. El tema de la mentoría, por ejemplo, se utiliza muy poco, que los alumnos más avanzados puedan apoyar a los alumnos más, bueno, con alguna dificultad y entre iguales se entienden mejor y el lenguaje es un lenguaje común. Y bueno, pues ya está inventado el tema de la mentoría y se utiliza en muchos lugares, pero a veces, bueno, pues alegamos que no tenemos tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, dejamos esta cuestión, si les parece, y termino con algo que ustedes ya saben, pero que ahora está de moda también, volveré a insistir en cuestiones que son, bueno, pues yo creo que ya conocidas por ustedes. La evaluación diagnóstica se hace al principio de cualquier proceso. Les recomiendo que empiecen por una evaluación diagnóstica para ver cómo vienen sus alumnos. ¿Y esto para qué es? ¿Para bajar el nivel? No, para subirlo. No, se trata simplemente de saber cómo llegan, para que usted module su intervención en función de cómo llegan los alumnos. La evaluación formativa es a lo largo de todo el proceso. Aquí hay una equivocación. A veces se confunde la evaluación formativa con la evaluación parcial. No es que yo divido la secuencia de aprendizaje en partes y voy torturando al alumno de manera secuencial, eh, con consecuencias o con unidades de aprendizaje. No, se trata de dos cosas distintas. La evaluación formativa es a lo largo de todo el proceso, la evaluación parcial es que divido el proceso en partes. Y la evaluación sumativa es finalmente la calificación cuantitativa que se pone al estudiante.
Pero esto tomando en cuenta la finalidad o la función. Si tomamos en cuenta la extensión, que es otra variable, puede ser global o parcial, sobre todo o sobre una parte, como decíamos. Pero si tomamos en cuenta los agentes evaluadores, puede ser interna o externa. Una evaluación interna implica autoevaluación del propio alumno, pero no soy muy guapo, lo hago muy bien, tengo un 10. No, no, evidentemente eso requiere prepararlo, coevaluación en el trabajo en pequeños grupos de cada compañero sobre el resto y heteroevaluación, que es una vez obtenida la información de la autoevaluación y la coevaluación, el docente tiene más elementos de juicio para la heteroevaluación. Y la evaluación externa es otro de los elementos que a veces no se utilizan por las instituciones porque nosotros creemos que todo lo hacemos bien, pero a veces tiene que venir alguien de fuera que me diga, pues cómo lo hago, si verdaderamente lo que dije que iba a hacer lo estoy haciendo y lo estoy haciendo bien. Y por su momento de aplicación puede ser al inicio, puede ser a lo largo del proceso o puede ser al final. Esto coincide con la primera de las clasificaciones. Por tanto, la evaluación diagnóstica es formativa, que es otra de las cuestiones que se han venido planteando. Claro que es formativa, porque tengo que saber cómo entran mis alumnos eh, a- eh, al momento de iniciar una secuencia de aprendizaje. Bueno, quiero terminar con no quiero robarles más tiempo, creo que estamos en el tiempo adecuado. Si me permiten, voy a insistir para la sesión del día que viene, para dar pie a la sesión del día que viene, en que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que reinar el orden y el sentido común. Tiene que ir de lo mayor a lo menor, si me permiten. Y en toda secuencia de aprendizaje tiene que haber un proceso gradual de adquisición para que se produzcan efectos educativos. Muchas veces el desorden es lo que impide que nuestros estudiantes se apropien de determinadas cosas. ¿Y cuál es el orden que les propongo? Bueno, siguiendo el nuevo Sistema Nacional de Bachillerato 2025, los conceptos que aparecen, debemos partir del perfil de egreso. Del perfil de egreso salen los propósitos de cada materia, con las tres cosas que tenemos que valorar: conocimientos, habilidades y actitudes y valores. Esto se traduce en metas de aprendizaje por asignatura. Y dentro de cada asignatura hay contenidos formativos desglosados en actividades didácticas que tienen que ser de conocimientos, de habilidades y actitudes y de valores. Esto lo vamos a ver en la práctica en próximos días. Y tiene que haber criterios claros y evidencias, criterios de evaluación claros y evidencias claras de aprendizaje sobre los propósitos de la asignatura, los propósitos establecidos y las metas a alcanzar. Bueno, este es el orden que nos llevaría a una evaluación formativa. Si me permiten, y ahora no sé si tendremos tiempo para alguna pregunta, quisiera dos cosas. Primero, terminar con una reflexión metacognitiva final eh, de un señor, es argentino, de origen yo creo que es griego, pero está en Argentina, forma parte de ICMAS, que es una consultora en educación muy importante, es director de educación superior y planteaba algo como lo siguiente. Dice que hay que rediseñar las evaluaciones hacia proyectos auténticos y colaborativos. Las evaluaciones tradicionales basadas en la memorización o la resolución de problemas predefinidos han perdido relevancia en un mundo donde la IA puede generar respuestas rápidamente. Me salto un párrafo. Los docentes deben fomentar proyectos colaborativos y centrados en la resolución de problemas reales del entorno. Por ejemplo, los estudiantes pueden trabajar en propuestas para mejorar la infraestructura de su comunidad o en soluciones que aborden problemáticas locales, utilizando la IA como herramienta de análisis, pero aplicando sus propias habilidades para generar soluciones viables y creativas. Creo que es interesante, es decir, venimos de esa evaluación conductista cuantitativa, tenemos que transitar hacia la evaluación formativa en un mundo que ha cambiado, evidentemente. Y bueno, a lo largo de estos días iremos viendo cómo podemos hacer esa transición de manera práctica, pero creí necesario que el día de hoy pues recordáramos algunas de estas cuestiones
para luego ya poder entender la conceptualización de lo que vamos a ver. Yo les voy a presentar secuencias de aprendizaje con rúbricas donde yo creo que se aplica la evaluación formativa, ustedes me dirán, con diferentes niveles de dominio, etcétera, etcétera. Entonces, para el día de hoy, creo que de una manera un poco rápida, pero debemos quedarnos con la idea de que evaluación formativa implica algo distinto a lo que hemos venido haciendo y sobre todo lo que implica es entender la educación como un proceso, como un proceso y entender la evaluación no como el final de algo, sino como una parte integrante de algo, solidificada con algo, con el perfil de egreso, con el propósito, con las metas, con los contenidos formativos desglosados en actividades, etcétera, etcétera. Por tanto, y sobre todo que sirva al alumno para que sepa qué logros tiene, qué aspectos tiene que mejorar dentro de ese proceso. Por tanto, será una evaluación siempre cual y cuantitativa. Cual y cuantitativa. Al final vamos a poner una calificación porque la administración nos pide calificaciones. Pero primero lo quali y luego lo cuanti. Porque si es cuanti primero, lo quali sobra. Si es un 7, lo demás ya sobra. Bueno, entonces, no sé si tenemos para alguna pregunta. Sí, Creo que sí, doctor Juan sí, hemos Antonio. cumplido la Tenemos hora. para 3 preguntitas. Ah, muy No bien, sé adelante, con si gusto. alguien gusta Sí, levantar la mano. sí, pues adelante, adelante, adelante. Sí, bueno, bueno. No sé si alguien tenga alguna pregunta. A ¿Podría partir compartirnos las diapositivas? Me preguntan en el chat. No. Eh, Como les dije, hay un libro mío que se llama La evaluación, Guía para la valoración del aprendizaje de la evaluación tradicional a la evaluación formativa, que salió el año pasado, 2024. Y le recomiendo ese libro, pero evidentemente estos son eh, lecturas mías, una interpretación muy personal. Y bueno, en principio no comparto las diapositivas, disculpe usted, pero sí le puedo mandar bibliografía si usted quiere, con muchísimo gusto. No se preocupen que la parte práctica la vamos a ver en días que vienen. Esta es la parte de rollo, la parte teórica. Yo soy un académico, los que me conocen, pues bastante raro porque tengo que leer, evidentemente, para fundamentar, pero me gusta la parte práctica más que la parte teórica, pero tengo que saber dónde fundamentarlo. Entonces vamos a ver cosas prácticas en los próximos días, ¿eh? De verdad. Van a ver cómo llevar a cabo la evaluación formativa. ¿Mm? Perfecto. Maestra Elsa Morales tiene una duda, si gusta. Adelante, maestra. Buenas noches. Buenas Muy noches. interesante su charla. Realmente, como lo mencionó, me gustaría que si nos puede compartir la bibliografía que citó el día de hoy. La bibliografía sí, Y sí, toda. Mira, tengo aquí, no la he mostrado, pero evidentemente está aquí abajo en algunas diapositivas y con gusto la voy a mandar a Didacteca para que se las comparta, ¿eh? No tengas ninguna duda. Adelante. muchas gracias. Y también, pues bueno, quizás más adelante se resuelva mi duda acerca de Sí, cómo no cometer los eh, errores de los que sí, nosotros aprendimos, porque la evaluación conductista es difícil sí, de quitar, como sí, dice. sí. Sí, pues mira, lo vamos a ver a lo largo de los próximos días. Implica evidentemente un cambio de paradigma y de tener ganas de cambiar. Y sobre todo en la medida en que la legislación nos invita a que, no nos invita, nos obliga a que hagamos evaluación formativa, se lo dije al principio, vamos a entender lo que es y luego podré utilizar la IA o herramientas adecuadas para hacerlo más sencillo. Entonces, lo importante yo creo primero es la inteligencia natural, comprenderlo, para luego la inteligencia artificial. A veces esto nos está practicando y nos estamos convirtiendo en recortas y pegas de trocitos que nos envía la herramienta sin saber lo que hacemos. A veces ya se han dado casos, pues el otro día en una tesis de maestría, pues estaba de jurado y una muchacha, pues
Evidentemente lo que hizo fue utilizar la IA sin dominar ni lo que le había mandado la herramienta, con lo cual el título era una cosa y el contenido era otra. Pero evidentemente requiere tener ganas de cambiar, tener ganas de llevar a cabo procesos de evaluación formativa. Creo que es bueno para los alumnos. Decirle a un alumno 7, 8, 9 o 10, yo creo que no tiene mucho sentido. Decirle qué logros tiene y qué aspectos tienes que mejorar, creo que tiene más sentido y le puede servir para el futuro. Todos hemos tenido que cambiar. Yo el primero, no creas. Vengo de ese mundo, como tú señalas. Y evidentemente, en base a la reflexión y en base a toda una serie de experiencias, y te puedo poner un ejemplo, mira, para terminar. Yo te doy un curso de doctorado mañana, los viernes, una materia que es elaboración de artículos académicos. Y, y el viernes anterior, me presentaron mis alumnos el artículo que han ido haciendo poco a poco, por partes. Y les fui corrigiendo. Y les dije, el viernes que viene, que es el último día, ya me haces la entrega con las correcciones. Eso es evaluación formativa. O un portafolio de evidencias, bien trabajado, porque hay que conocer también lo que es el portafolio. Pero creo que eso se trata de ver qué logros tienen, qué aspectos tienen que mejorar, señalárselo y que los puedan corregir. Entonces, yo llevo a cabo esos procesos. Luego pongo una calificación, evidentemente, pero esa calificación tiene que ver con una corrección previa y una retroalimentación previa. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo en que debemos cambiar. Miren, son las 8:20. Yo no tengo prisa, pero tampoco quiero entretener. No quiero Gracias. No, muchas gracias a ti. Nos vamos a ver en próximos jueves. Es un gusto para mí. Les agradezco mucho su asistencia y sus preguntas. Y no se preocupen que en próximos días pues vamos a ver cosas más prácticas, cosas probablemente pues más interesantes desde el punto de vista operativo. La teoría es necesaria, pero la parte operativa pues también es necesaria. Cómo lo bajo al piso siempre es algo que a mí me preocupa. Miren, no les entretengo más, les deseo una linda noche, les deseo una linda semana. Les mando un abrazo fraterno desde Puebla. ¿eh? Eh, y nada más, cualquier cosa, pues estoy a su disposición. Si tienen alguna pregunta entre semana que les haya sugerido esto, creo que aquí estaba mi correo, si mal no recuerdo, y con gusto contesto siempre cualquier pregunta que me hacen sobre el contenido. Entonces, a su entera disposición. Y muchísimas gracias. Les mando, ya digo, un abrazo fraterno. Les deseo linda semana y espero que, bueno, pues que hayan podido aprovechar algo de esta primera sesión. Linda noche. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctor Gracias a Juan. Igualmente. ustedes. Y por parte de la Gracias. Editorial Yacteca quiero agradecer a todos por Muchas gracias. tomarse el tiempo de asistir al webinar. Que tengan muy bonita noche y los esperamos el 2 de octubre para la siguiente sesión. Que Muchas tengan buen día. gracias. Merly. Gracias. Gracias a todos. Linda noche. Una pregunta para para el Gracias. otro jueves. ¿Hay un link o del mismo modo los Es el mismo directores nos link. notificarán? No, se Ok, pueden conectar perfecto. en el mismo ¿Se, link, se sí. inscribe alguna plataforma? ¿Se No, mandan no, los no. datos? Simplemente con este mismo Zoom, el link mismo Zoom que le pasamos por ya sea WhatsApp o el medio que recibió, Ah, ok, va a poder acceder a todas las sesiones. perfecto. Muchas gracias. Sí, Gracias. por nada. Adiós.